para que ustedes aparezcan a participar. Están compartiendo pantalla. Quiero recomendarles que ahorita antes de que inicien compartir pantalla para que se vean grandes puedan participar y puedan hacer la bienvenida y el saludo. De acuerdo. Ya. En cuanto se quite la pantalla, iniciamos. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días. ¿Podrías dejar de compartir? Buen día. Y en cuanto ya se le da el uso de la voz al maestro Faustino, él le va a dar el uso de la voz a la maestra y ya compartes con él. Muchas gracias. Sí. Listo. ¿Listo? Okay. Sí. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, les damos la más cordial de la bienvenida al seminario Pensamiento Matemático, Análisis Comparativo para la Concreción en la Aula. Presentamos a la autoridad que nos acompaña en representación del doctor Candelario Ortiz Bueno, director general de Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Damián Rendón Toledo, secretario académico de DGP UAS. También nos acompañan los honorables miembros de esta mesa, el compañero Ángel Daniel Miranda Yáñez, alumno de la Unidad Académica Preparatoria Hermanos Flores Magón, del Bachillerato UAS, quien ha destacado en concursos académicos como la decimoprimera Olimpiada Estatal de Matemáticas del Bachillerato Universitario en el marco de la 34ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas realizada el día 11 de febrero de este año. También nos acompaña la pasante en doctorado Irma del Carmen Jacobo Melo, profesora de matemáticas de la Unidad Académica Emiliano Zapata del Bachillerato UAS. Maestro en Ciencias, Policarpio Sicarios Aditya, profesor de Matemáticas de la Unidad Académica Preparatoria Hermanos Flores Magón, del Bachillerato UAS. Contamos también con la presencia de la doctora Crucebelia Carrillo Sosa, coordinadora estatal de la Academia de Matemáticas del Bachillerato UAS. También el maestro Faustino Vizcarra Parra, quien también quien también es coordinador estatal de la Academia de Matemáticas del Bachillerato UAS. En este momento hacemos el uso de la voz al doctor Damián Rendón Toledo, secretario académico de DGP UAS, en representación de nuestro director general, doctor Candelario Ortiz Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales y a través de esta plataforma Zoom. Gracias por acompañarnos en este segundo acto, segundo conversatorio del seminario sobre pensamiento matemático, uno de los ejes transversales que plantea la reforma educativa para el medio superior en el marco de la nueva escuela mexicana. Yo quiero refrendar el compromiso que tenemos como Dirección General de Escuelas Preparatorias para continuar en el análisis profundo de esta propuesta nacional, para, en caso de así considerarse, de así concluirse, plantear ejes de posibles cambios a nuestra reforma, a nuestro currículum. Por lo pronto, no estamos formalmente instalados en un proceso de reforma curricular. Estamos en la fase previa de análisis para revisar, comparar nuestra propuesta curricular frente a la propuesta que plantea el gobierno federal, en este caso lo relativo al pensamiento matemático y particularmente
ahora estaríamos abordando a través de la participación de los compañeros maestros de preparatorias y de nuestra academia de matemáticas en DGP, la parte de la concreción de esta propuesta en el aula, que es en ocasiones lo más complicado que existe de cualquier reforma curricular. Llevar a la práctica lo que se plantea en un diseño es lo más relevante de una escuela. Al final de cuentas es la concreción del currículum vivido, de lo que se va a vivir en el aula. Y esperamos que con la participación a través del chat de los compañeros que nos acompañan de las diferentes preparatorias, podamos realimentar este proceso reflexivo. Muchas gracias y enhorabuena para todos. Agradecemos el mensaje de bienvenida al doctor Damián Rendón Toledo en representación del director general de DGP, Candelario Ortiz Bueno. En este momento cedo el uso de la voz al compañero Faustino Vizcarra Parra, quien va a ser quien modere esta mesa. También, sin antes agradecer a todo el auditorio que nos acompaña desde plataforma Zoom. Hacemos el inicio de este conversatorio. Le damos los buenos días a esta comunidad de aprendizaje integrada por las y los profesores de matemáticas y estudiantes del bachillerato de la UAS. Y les agradecemos su disposición a sumarse y colaborar en estos seminarios de pensamiento matemático que hemos venido realizando gracias a su apoyo, con el propósito de analizar la propuesta de la nueva escuela mexicana para desarrollar el pensamiento matemático mediante enfoque de trayectorias de aprendizaje y reflexionar sobre su concreción en el aula. Para ello, invitamos a docentes y estudiantes que son los actores principales del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues iniciamos el diálogo con las palabras de la profesora Irma del Carmen Jacobo Melo sobre la importancia de los programas de estudio de matemáticas y el uso del libro de texto para facilitar el desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes del bachillerato de la UAS. Adelante, profesor. Sí, buenos días. Saludo a todos los profesores que estamos en este conversatorio a través de Zoom. Primero que nada, un agradecimiento a DGP, al director, al doctor Ortiz, Candelario Ortiz Bueno, al profesor Damián, profesor Faustino, por esta invitación y una felicitación de antemano por crear y promover esos puntos de encuentro de aprendizaje para todos, ¿no? Que son muy importantes. Bueno, comenzamos con mi presentación. El tema que nos trae aquí, pues como lo acaba de mencionar Faustino, me toca hablar sobre la importancia de los programas de estudio de matemáticas y el uso del libro de texto para facilitar el desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes del bachillerato de la UAS. En la sesión anterior se habló y se tocó el tema sobre la nueva escuela mexicana. ¿Sale? Entonces yo aquí sobre la nueva escuela mexicana lo que entiendo y lo que debemos entender todos, pues que es una propuesta pedagógica, curricular, que el gobierno actual le llama así la nueva escuela mexicana, que es un modelo que trata de ofrecer o que ofrece una educación humanista integral para la vida. Mi siguiente diapositiva, por favor. Integral para la vida, donde no solo se enseña asignaturas tradicionales, sino que considere el aprendizaje como una cultura de la paz, con activación física, deporte escolar, arte, música, fundamentalmente civismo e inclusión. Entonces, bajo el lema de la nueva escuela mexicana, la construimos todos, pues esta actual política pretende que la escuela sea una escuela abierta a la sociedad, convirtiéndonos en un lugar de aprendizaje donde pues no solo los jóvenes, sino también los adultos aprendamos y que este conocimiento trascienda, ¿no? Trascienda más allá de la escuela y llegue e impacte directamente a nuestra comunidad. Los motivos de la nueva escuela mexicana, como para ponernos en contexto, en la sesión anterior, mi siguiente diapositiva, por favor. En la sesión anterior los tocaron, ¿sí? Ahí los están proyectando, donde lo más importante que puedo recalcar yo de esos motivos, dice la educación, pues es el mecanismo de ascenso social más democrático. Y en este momento, pues es muy preocupante los niveles de deserción y la búsqueda, y tenemos que buscar o promover cómo reducir esos índices de deserción y reprobación en esta reforma, sobre todo ahorita que vamos saliendo pues de un momento, o que estamos todavía dentro del momento muy, muy importante que es la pandemia.
Entonces, dentro de esos motivos, pues hay que destacar que la educación desde preescolar hasta profesional en el nivel medio superior, pues pretende crear en los individuos habilidades que los enseñen a aprender y generar la conciencia de que hay una necesidad de capacitación continua pues durante toda la vida profesional, lo que permitirá, lo que nos permitirá a todos pues mantenernos de alguna manera pues actualizados y capaces de adaptarnos a los cambios. Y más que nada, pues otro de los motivos muy grandes, pues el compromiso que nosotros como docentes tenemos, que es brindar calidad, enseñanza de calidad a nuestros estudiantes y de alguna manera atender ese rezago histórico que en comunicación, Audio en settings. matemáticas, en las Selecta ciencias ha venido. microphone, micrófono. Me toca a mí focalizar y trabajar justamente lo que es la relación, Configuración. los lineamientos educativos en el nivel no Alta, con los altavoces. lineamientos Real. de la UAS. Jorge, altavoz. Entonces, Las aplicaciones pueden estar configuradas para trabajar o platicarles acerca de mi práctica docente como profesor. Entonces, el papel del profesor, pues es sin duda alguna, es el más importante, es uno de los más importantes porque somos el usuario, somos los que usamos el programa de estudios de bachillerato de la universidad y igual con nuestro libro de texto, ¿no? En nuestras clases es súper importante tener un libro de texto porque es el que nos va guiando, nos va llevando la secuencia a lo que tenemos que trabajar en el aula. Y aquí el detalle es cómo generar en nuestros estudiantes ese pensamiento matemático, cómo lograr en ellos crear, lograr ese pensamiento matemático. ¿Sale? Entonces, mi siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En esa relación, ahí lo están proyectando pues el profesor como actor principal, ¿no? Como usuario. Yo aquí recalco, y estaba leyendo, y yo creo que todos sabemos que hemos escuchado la frase de que todos venimos o somos hijos de Descartes, en el sentido de que todos tenemos esa capacidad intelectual de salir adelante y de generar y crear conocimientos. Pero aquí focalizo que los profesores, igual que los estudiantes, pues no nada más somos la parte intelectual, sino que también tenemos la parte emocional. Entonces, como profesor, cuando nos planteamos o nos presentamos con nuestros estudiantes, debemos estar en la parte emocional también listos y preparados para llevar y sacar adelante nuestro programa de estudio. Siguiente diapositiva, por favor. Para el profesor, como le acabo de mencionar, pues el programa de estudio es muy importante porque es un instrumento mediador. Yo así lo observo como un instrumento que a mí en lo personal me ayuda a seguir los temas sin dejar de fuera o sin restarle importancia a ninguno de ellos. Siguiente, por favor. Como para entenderlo un poquito mejor, ser más concreta, entendamos que los programas de estudio son una forma de establecer directrices pues, dentro de la educación y entender que la educación es sacar lo que tenemos, lo que tienen nuestros estudiantes dentro, ¿no? Sacar esas áreas de fortaleza, que se conozcan, prepararlos, entender que las matemáticas que han venido desde tiempos históricos cargados con eso de la falsa dificultad, ¿sale? Porque es una falsa dificultad el que tienen las matemáticas, hacerlos conscientes, ¿no? Y tratar de dejarlos un poquito de esa idea. Entonces, gracias al programa de estudios de matemáticas del bachillerato de la UAS, pues los profesores podemos instruir a nuestros alumnos siguiendo un guión claro para la preparación de nuestras clases, atendiendo los contenidos, el modelo educativo, que en ese momento es por competencias, y las estrategias didácticas sugeridas e indicadas en el mismo programa. Siguiente, por favor. ¿De qué manera utilizamos los profesores la información del programa? Pues hay muchas maneras de utilizarla. Tradicionalmente, pues todos los docentes utilizamos el programa como una guía donde podemos encontrar los lineamientos estos lineamientos que nos permiten lo siguiente. Primero, pues conocer y comprender el enfoque curricular que rige nuestro bachillerato universitario. Es imprescindible que nosotros como docentes tengamos ese conocimiento y esa comprensión de este enfoque curricular, porque entonces no estaríamos trabajando ni abonando nada a este modelo y a este enfoque. Sí, como otra cosa que podemos encontrar es
que nos permite el programa acceder a todos los contenidos curriculares que de manera obligatoria y completa pues debemos trabajar durante el periodo en curso. Sí, lo que decía, sin restarle importancia a ninguno de los temas. Encontramos también en el programa pues todas las orientaciones generales para la evaluación del curso. Sí, es decir, en el programa te dice, bueno, le vas a dar tanto porcentaje a la participación, tanto porcentaje a las tareas extra clase, ¿sí? Al examen. Entonces, la verdad que el programa es una gran guía para nosotros y estar todos trabajando pues en el mismo tenor. Encontramos que pues el programa también es un instrumento de evaluación, ¿vale? Muy importante, y vienen ahí indicados en el programa los instrumentos de evaluación. Viene la bibliografía básica y pues todo lo que es la bibliografía complementaria que nos puede servir de apoyo para que sean fuentes de información segura para nuestros jóvenes. Siguiente. Entonces, hay que entender que el programa, pues en realidad lo que hace es promover el desarrollo de alguna manera integral de todos nuestros estudiantes, sus conocimientos, sus habilidades, sus aptitudes, sus actitudes y sus competencias profesionales. Yo puedo destacar que pues, el programa lo que yo encuentro es que nos permite a todos los profesores conocer esa vinculación que existe que existe en nuestra materia, o sea, desde matemáticas hacia otras áreas del conocimiento, ¿sí? Y encontrar esa transversalidad que existe con esas otras áreas del conocimiento y que de alguna manera podemos encontrar en esa transversalidad la oportunidad de desarrollar lo que es el pensamiento matemático. ¿Sí? El programa también lo que hace es que nos permite participar en proyectos integradores que le permitan al estudiante analizar, comprender, aplicar conceptos y solucionar problemas en su contexto. Yo en esta parte, para los que trabajan en la preparatoria Emiliano Zapata, nos toca trabajar lo que es la Semana de la Ciencia y la Tecnología, y ahí es donde yo encontré que sí, de verdad se puede participar en proyectos. Sí, cada año se trata de un proyecto diferente. Yo en lo personal he trabajado lo que se llaman las infografías y me ha tocado trabajar con mis compañeros de área de inglés, de área de computación, el área de es inglés, computación, comunicación y matemáticas. Nos tocó, por ejemplo, trabajar hace años el tema del agua o el tema de la basura, donde ellos, con la ayuda del profesor de informática, trabajaron unos programas que les ayudaban a hacer infografías. Recuerdo uno que se llama Fatum, no soy muy buena con la tecnología, pero el profesor lo que hizo fue pues nutrirlos y guiarlos con estos programas. Con ese programa lo que hicieron es sacaron toda la información y incluyeron algunos textos en inglés, incluyeron algunas gráficas de estadística, donde ahí ya se estaba desarrollando justamente lo que es el pensamiento matemático y lo estaban pues, utilizando con esa transversalidad con otras áreas. Entonces, eso es de las cosas que el programa nos permite, ¿no? Que ellos trabajen problemas de su contexto real y que lo lleven a un estudio y darle un enfoque científico y que tenga un impacto social también. Entonces, el programa también lo que nos ayuda y es que nos orienta, que orienta al profesor en la aplicación desde su materia de actividades que vienen en el programa y reforzar lo que se llaman las habilidades socioemocionales de los estudiantes, que bueno, en esa parte de matemáticas sí nos toca fuerte el trabajo que tenemos que hacer con el trabajo de las habilidades socioemocionales, porque los chicos pues es súper normal que en los cursos de matemáticas se sientan conflictuados y se sientan, frustrados muchas veces de no lograr a la primera la solución de un programa o entender un contenido. Es de lo más común, pero cuando surge ese conflicto, cuando surge el tener que enfrentarte a ese hecho, es la oportunidad, es el área de oportunidad de estudiante de aprender. Es donde se da cuenta realmente que no es lo mismo que te pongan a hacer un ejercicio a que te pongan a resolver un problema. ¿Sí? Un problema cuando lo intentas resolver, o sea, la primera no sale, pero eso no quiere decir que te vayas a rendir. Entonces, esa parte de estar ahí en el acompañamiento como maestro para reforzar lo que es esa habilidad socioemocional
pues es una parte interesante, pero la verdad es un poquito difícil, más porque los maestros de matemáticas estamos como que más enfocados a la parte más científica y no tanto a la parte social, pero bueno, como maestros terminamos siendo amigos, hermanos, padres, de todo ahí. Y nos toca de alguna manera, sobre todo ahorita con la pandemia, pues hacer ese refuerzo con las habilidades socioemocionales. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué representa para el profesor el uso del libro de texto? Pues bueno, el libro de texto, como les mencionaba ahorita, igual que el programa, pues es una guía, es un instrumento esencial para el aprendizaje del alumno, debido a que el libro pues está hecho a la medida de los contenidos, trae estrategias didácticas, trae las metas del bachillerato universitario, y este libro lo que hace, lo que representa, pues es un referente teórico, vaya, seguro, por así decirlo, para definiciones de los conceptos matemáticos que vamos a impartir en nuestros cursos. Es una consulta de contenidos y actividades, trae ejercicios que permiten la apropiación de conceptos del alumno. La verdad, como profesora, el hecho de tener el libro a mí me ayuda muchísimo porque me toca a veces estar con grupos que tienen un nivel académico muy alto y tengo grupos de nivel académico medio y otros bajo. Entonces, cuando estoy con los grupos de nivel académico alto, sucede que pues yo planeo mi actividad para la sesión y si es una sesión de 2 horas, que es típico en matemáticas que nos den sesiones de 2 horas, terminas tu actividad y resulta que ocupas algo más, pero llevabas tu sesión pues planeada para 2 horas y resulta que por el nivel académico del estudiante, pues tú tienes que abonar o tener otra actividad planeada. Entonces el libro a mí en lo personal es lo que me ayuda, como ya trae actividades ya planeadas y que van, vaya, con esa secuencia que se necesita con los ejercicios, pues la verdad sí, sí es bastante importante para mí como una herramienta, ¿no? Para desarrollar las competencias de los muchachos en el aula. Siguiente, por favor. Sí. ¿De qué manera utilizamos el libro de texto en clase y las actividades extra clases? Pues bueno, la forma típica es pues, que el libro de texto para los estudiantes pues es un espacio, un lugar, la primera fuente confiable para consultar sus conceptos. Nos indican los ejercicios, como les mencionaba ahorita, destinados para esos conceptos y que realicen sus trabajos en equipos o de manera individual. Yo en lo personal, en mi práctica docente lo que hago es, cuando manejo conceptos, por ejemplo, que estoy en matemáticas 4 y me toca hablar sobre dominio de una función, el tema de dominio de una función y de funciones, la verdad es el coco para muchos porque vienen de matemáticas 3 y el tema es totalmente nuevo, el tema lo desconocen, entonces yo siempre sugiero buscar 5 fuentes confiables y la primera fuente confiable que yo los mando es el libro. Leer el concepto de dominio, buscar otras 4 definiciones de otras fuentes confiables, incluso me ha tocado tener que decirles de qué fuentes, porque pues no todo en la red es confiable. Y ya que tienen ellos sus 5 conceptos, lo leen, digo, te vas a quedar con aquel que tú mejor entiendas, el que tenga palabras menos abstractas para ti. Se quedan con esa definición, más sin embargo, si en esa definición viene una palabra abstracta, tú la buscas y me la anexas en tu tarea o en tu trabajo, en tu libreta, para que cuando tú lo necesites lo tengas ahí a la mano. Y entonces el estudiante, esa es una forma en la que se va apropiando de los conceptos, ¿sí? A través de la lectura y ya después con lluvia de ideas en el salón, pues ya se va apropiando con más fuerza ese concepto sin dejarle y apostarle todo a la memoria. Siguiente, por favor. Ok, pues muchas gracias. Entonces, ya hasta aquí llega mi participación. Sí, invitarlos, sí, más que nada a no tenerle miedo a los cambios que hay que enfrentar, que podemos con esto y todo lo que viene, que los adultos y los maestros somos pues el pilar fuerte para los jóvenes y hay que echarle ganas, compañeros, sí se puede. Adelante. Agradecemos la participación de la profesora Irma del Carmen Jacobo Melo. Bueno, recordamos el trabajo que hay detrás de la elaboración de los programas de estudio y de los libros de texto, así como su importancia para orientar al docente sobre cómo facilitar el desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes del bachillerato de la UAS. Bueno, ahora invitamos al profesor Policarpio Sicario Savitia
a que nos comente sobre la misma temática con base en su experiencia docente. Adelante, profesor. Buenos días a todos. Primero que nada, quiero reconocer la labor que está desarrollando ahorita la Dirección General de Escuelas Preparatorias en el sentido de adecuar los programas a los retos nuevos a que se refiere la nueva escuela mexicana. También quiero agradecer la invitación. Un saludo al director general de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, al maestro Candelario Ortiz Bueno. Aquí nos acompaña el doctor Damián. Agradezco al maestro Faustino, Crucebelia, Gisela, muchas gracias por la invitación. Irma, estamos aquí participando, y a mi gran amigo, estudiante Ángel Daniel, un alumno destacado en distintas áreas, tanto de matemáticas como en física a nivel bachillerato, ¿no? Yo quiero participar dando una opinión desde el enfoque de un docente sobre lo que tenemos actualmente en la universidad y cómo pudiéramos enfocarnos a esa transformación o adecuación al nuevo sistema educativo que viene, y que precisamente para eso son estas mesas de diálogo. Esta es la segunda mesa de análisis comparativo para la concreción en el aula. Voy a pedir por favor que adelanten la siguiente diapositiva. Sí, ahí está. Muy bien, gracias. Quiero hacer algún comentario, aspectos relevantes de la nueva escuela mexicana. Quiero también hacer los comentarios como lo hizo la maestra que me antecedió en la palabra, sobre los programas de estudio que tenemos y los libros de texto que se tienen también en matemáticas. Y pues de manera rápida, la actividad que se desarrolla como enseñanza-aprendizaje en el aula, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Los aspectos más relevantes que tenemos ahí de la nueva escuela mexicana, podemos decir que pretende crear en los individuos habilidades como para desarrollar el aprender a aprender, con una conciencia individual de la necesidad de mantenerse siempre actualizados en los conocimientos, adquirir conocimientos de por vida. También puedo decir que ofrece contenidos generales para que los estudiantes se puedan desempeñar en algún ámbito, ya sea fuera de la escuela o continuando con sus estudios profesionales, así como contenidos particulares que son adecuaciones de acuerdo al contexto sociocultural de los estudiantes de las localidades donde pertenecen, y así como que también asume a la educación desde un enfoque humanístico y considerando al estudiante como un sujeto autónomo, político, económico, con personalidad y con dignidad y con derechos propios, ¿no? La siguiente, por favor. De los programas que actualmente cuenta nuestra universidad para el bachillerato universitario, la utilidad que tienen para el profesor, podemos aquí mencionar de manera práctica que nos permite identificar los contenidos curriculares de manera obligatoria. Sabemos que no son limitativos, pero sí establecen la base como para desarrollar los contenidos curriculares, ¿no? También nos identifica el enfoque curricular que rige el bachillerato universitario. Nos permite atender las orientaciones educativas en lo general y en lo particular, así como las orientaciones e instrumentos de evaluación en cada una de las asignaturas. Ayuda al profesor en la aplicación de la materia para reforzar las habilidades socioemocionales de los estudiantes.
nos permite identificar también o conocer la vinculación de nuestras asignaturas con otras materias, como un aspecto horizontal, transversalidad entre las materias, ¿no? Y conocer también la bibliografía que se propone básica y la complementaria de apoyo para ampliar conceptos y actividades que contemplan. La siguiente, por favor. Los cambios más representativos que tiene el programa que actualmente tenemos en nuestra universidad, el Plan 2018, es que maneja criterios de aprendizaje para desarrollar competencias alineados con el modelo educativo para la educación obligatoria, lo que llamamos MEPEO, ¿sí? De la última reforma que se tuvo. Los indicadores de logro, estrategias e instrumentos de evaluación diseñados desde el punto de vista del alumno, con un enfoque en su contexto real, ¿no? Los contenidos, estrategias de evaluación, actividades interdisciplinarias orientadas al logro de las competencias genéricas y disciplinares, sean básicas o extendidas, y las competencias orientadas de manera epistemológica, pedagógica y didácticamente para desarrollar el pensamiento matemático, que es un concepto que tenemos enfrente ahora con la nueva escuela mexicana, ¿no? La siguiente, por favor. Las áreas de oportunidad de los programas con los que contamos. Pues son programas que son flexibles para adaptarse a estrategias didácticas e instrumentos de evaluación y están alineados con la reforma educativa vigente. Establecen un marco curricular estandarizado que orienta a los profesores y a los estudiantes. Proporcionan trayectorias de aprendizaje flexibles en sus contenidos y adecuadas a las necesidades de los propios estudiantes. Sugieren alternativas didácticas y bibliografías de apoyo para ampliar los conocimientos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. De los libros con que cuenta nuestra universidad son documentos que hay que reconocer que han sido transformados a lo largo de los tiempos y son bibliografías de mucha consulta, y no nada más al interior de nuestro bachillerato, sino en otras instituciones. Están hechos precisamente contemplando los lineamientos de los programas en cuanto a los contenidos y las estrategias didácticas propuestas y los saberes que se buscan desarrollar, ¿no? Sabemos que es el principal referente teórico de las asignaturas. A partir de estos libros, nosotros podemos trasladarnos a otras opiniones bibliográficas también que los mismos programas recomiendan. Pues es un medio de consulta de contenidos tanto conceptuales como de actividades de práctica y desarrollo de habilidades, y contiene ejercicios que permiten la apropiación de conceptos y el desarrollo de las competencias que se indican en los programas. La siguiente, por favor. ¿Cómo se utilizan los libros o el libro en cada una de las asignaturas, ya sea en clase o extra clases? Pues como es la primera fuente confiable en clase para que los estudiantes consulten conceptos y ejercicios, que yo siempre he comentado que se debe de establecer la lectura en clase. Hemos identificado algunas deficiencias de lectura en nuestros alumnos a nivel de bachillerato. Contiene ejercicios diseñados con espacios destinados precisamente para su resolución de manera individual. Se puede utilizar como un instrumento de evaluación para diversas actividades que están contenidas en ellos mismos. Y contiene actividades de problemarios diseñados para que los alumnos los puedan realizar de manera individual o en equipos de trabajo de manera colegiada, tanto en el aula como actividades de extra clase, ¿no? Hablar de la enseñanza en el aula, pues
Profe, se mutió, no se le escucha porque está muteado. No se escucha. Activa el micrófono, profe. Se debe haber Sí, trabado. Sí, bueno, ¿ya se escucha? Ahí sí. Muy bien, no sé dónde me quedé en esta diapositiva. Sí. Completa. Muy bien. Bueno, comentaba yo que el aula es donde se da la convivencia, se da la participación y precisamente es ahí donde el profesor tiene que prestar extrema atención para lograr precisamente la integración y la participación de los estudiantes en las orientaciones de los aprendizajes, ¿no? Por eso el profesor tiene que tener ahí una gran diversidad de estrategias y condiciones que Se volvió a desactivar el audio, maestro. sí, ¿se escucha ahora sí? Ahora sí ya. Muy bien, muchas gracias. Comentaba que tenemos ahora el nuevo reto de la nueva escuela mexicana, donde el enfoque va a ser el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Tenemos que prepararnos y de acuerdo a lo que actualmente hacemos, ahorita voy a comentar algunos aspectos que tomamos en cuenta actualmente en el bachillerato como profesores. Y le pido por favor que pase la siguiente diapositiva. Es importante que al interior del aula y en comunidad con nuestros estudiantes mantener una comunicación basada en el respeto y la empatía, buscando siempre la confianza de nuestros alumnos, ya sea entre ellos mismos y entre profesor y estudiantes, ¿no? Compartir ideas sobre la importancia de las matemáticas es relevante también. Hay que despertar la inquietud de los alumnos. Mostrar la estructura general de contenidos del curso y establecer reglas claras para ellos en cuanto a la evaluación de sus actividades y su desempeño en los aprendizajes. Generar los mejores ambientes de aprendizajes, promover el uso del libro de texto, buscar siempre la participación para la apropiación y comprensión de conceptos a través de lecturas, lluvias de ideas y conexiones con la vida real, ¿no? Como si fueran experiencias de los propios estudiantes y del maestro. Promover el uso de las TICs. Yo normalmente me gusta utilizar celulares a veces para buscar conceptos y gráficas, en el caso de matemáticas en funciones. Por favor, la siguiente. Detectar alumnos que no participan y acompañarlos para que sí lo hagan. Conectar la experiencia y conocimiento del estudiante con los contenidos en clase. Dar importancia a los trabajos o tareas y llevar un registro adecuado para que el estudiante le preste importancia a sus actividades. Hacer comentarios escritos de retroalimentación en los instrumentos de evaluación o bien en la misma aula de manera general. Informar de los resultados de sus evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas de manera oportuna y atender sus dudas. Hacer propuestas para recuperar trabajos no entregados o mal elaborados. Y si fuera el caso, buscar apoyo en el departamento de tutorías para casos especiales, ¿no? Esto es lo que actualmente hacemos. La siguiente, por favor. Pues con esto yo cierro mi intervención. Agradezco al público que nos acompaña en las redes y aquí seguimos en la presentación. Muchas gracias. Pues
Agradecemos la participación del profesor Policarpio Sicairos Avitia y comentamos que la labor de los docentes en el aula se refleja en nuestros estudiantes, que cada vez nos sorprenden. Incluso hay algunos que en ciertas habilidades logran superar a sus docentes. Como muestra de ello, tenemos a los estudiantes que recibieron el premio al mérito académico por su destacada participación en los concursos académicos organizados por la Dirección General de Escuelas Preparatorias, así como en olimpiadas estatales, nacionales e internacionales. Estos estudiantes aprenden por motivación personal. Esto nos indica que su perseverancia les está dando buenos resultados, por lo que para nosotros los docentes es importante saber qué los motiva a aprender, qué estrategias implementan, qué hábitos de estudios tienen y usar esta información durante la intervención docente para motivar a aprender a aquellos estudiantes que tienen aversión a las matemáticas o que tienen la creencia de que son difíciles de aprender. Pues contamos con la participación del estudiante Ángel Daniel Miranda Yáñez sobre su experiencia con el uso de la plataforma Moodle y el libro de texto, así como su compromiso por aprender y desarrollar su pensamiento matemático. Adelante, Ángel. Bueno, pues me gustaría empezar mi participación principalmente agradeciendo a los presentes por considerarme en este espacio para ahora sí que representar a los estudiantes de bachillerato del bachillerato UAS. Yo como estudiante les vengo a compartir mi perspectiva acerca de la interacción con los recursos disponibles que tuvimos, es decir, la plataforma y el libro de texto y el compromiso que tenemos los estudiantes con nuestro aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, nos ponemos un poquito en contexto, los retos que tuvimos los estudiantes en las clases en línea. Principalmente, pues la nueva normalidad social que tuvimos todos como sociedad. No podemos salir de nuestras casas, no tenemos papelerías al alcance, entonces los recursos eran bastante limitados, por lo que tuvimos que atenernos a lo que se encontraba en casa. Ahora sí que al apoyo de nuestros padres, docentes y directivos. Después, muchos estudiantes no poseían un equipo de cómputo adecuado, ni siquiera un teléfono celular para tomar clases en línea, por lo que ahora sí que tuvimos que ser creativos y agarrarnos de donde pues nos podemos agarrar para no perder ese año escolar. Después, el nuevo ambiente de aprendizaje, el estar acostumbrados a todos los días asistir a una aula de clases para después que nos digan que no podemos compartir todo eso ya con nuestros compañeros, con maestros de clases y perder esa comunicación diaria, pues obviamente fue un boom para todos los estudiantes, ya que ahora sí que era un nuevo mecanismo para aprender. Y pues principalmente el desconocimiento de la nueva plataforma que hemos estado utilizando. Nosotros como nuevos jóvenes de esta generación sabemos utilizar mucho lo que son las tecnologías nuevas, pero cada tecnología y cada sistema es diferente, entonces el hecho de ir aprendiendo, ahora sí que aprendíamos a la par que los maestros a utilizar esa nueva plataforma. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como estudiantes, me gustaría poner estos 4 ejemplos para el proceso de adaptación a la plataforma Moodle. ¿Cómo fuimos aprendiendo a utilizarla? La primera fue la exploración propia. Yo creo que fue la principal. El ir nosotros por curiosidad apretando botones para ver qué funcionaban, para cómo se utilizaban, cómo podíamos subir las tareas. Todo fue en base de experiencia, ahora sí de que ensayo y error. ¿Para qué? Para poder seguir con nuestros estudios. La segunda, pues es la práctica, la repetición. Ok, ya subí una tarea, ¿cómo voy a hacer para subir la otra? ¿Cómo puedo hacer para ver mis calificaciones? Pura práctica, así que reitero, ensayo y error nuevamente. En tercero tenemos a los videotutoriales. En nuestra preparatoria se nos compartió un link en el cual estaba una lista de reproducción en YouTube, en la cual nos decía cómo acceder a ciertos apartados, cómo ver calificaciones, cómo subir tareas, cómo acceder a la página. Entonces, eso fue una base muy importante para nosotros seguir aprendiendo en cómo utilizar la plataforma. Y como último punto, pero no es menos importante, la responsabilidad de los estudiantes. El hecho de no querer perder ese año escolar nos hizo, pues ahora sí que estar motivados y decir, ok, no sé cómo subir una tarea, pero voy a intentar subirla a tiempo para seguir con mis conocimientos a pie. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Como estudiantes identificamos 3 principales ventajas del uso de la plataforma. La principal es que el tablero era muy claro y sencillo de utilizar. Ya con la práctica que fuimos adquiriendo, nos fuimos dando cuenta de que las actividades eran muy claras y sencillas, entonces acceder a ellas, a las instrucciones, a los métodos de calificación, eran pues relativamente sencillos y que todos los podíamos utilizar con la simple práctica y la repetición. Después, que las actividades que se nos presentaban eran didácticas y hasta cierto punto lúdicas, por lo que no era demasiado tedioso realizarlas siempre y cuando las instrucciones fueran claras. Ahora, la tercera pues fue que la plataforma fue un
bueno, dio pie a que se creara el vínculo entre alumnos y docentes. Pero es lo que voy a reiterar en la siguiente diapositiva, por favor. Se creó un vínculo entre el alumno y el profesor. Sin embargo, la comunicación no fue la mejor. ¿Por qué? Porque solamente se creaban dudas. Sin embargo, al momento de los estudiantes estar realizando las actividades, surgían demasiados comentarios o, por ejemplo, en el caso de matemáticas, que es pura práctica, 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 que en resolver los ejercicios, pues obviamente surgían nuevas dudas que al momento de explicar la actividad no se tenían, por lo que la comunicación ahí falló un poquito, por lo que será un área de oportunidad para mejorarlo. La siguiente será la explicación concisa de algunos de los objetivos de las actividades. Algunas actividades tenían algunas instrucciones demasiado complicadas, incluso que algunos profesores nos decían que pues vamos a cambiar la actividad y vamos a hacer esta otra nueva, entonces sería un poquito mejor ser un poquito más claros en ese aspecto. Y la tercera sería que ya que los estudiantes tenemos lo que es la experiencia en el uso de plataforma, pues no dejar de usarla y aprovechar que tenemos tecnologías de la información para seguir los aprendizaje en línea, tanto presencial. Es decir, en clases presenciales se pueden dejar trabajos en línea, que se sigan entregando por plataforma, incluso por correo. El motivo de esto es no dejar de utilizar las tecnologías que tenemos actualmente para seguir avanzando tanto en el aprendizaje de los alumnos como los maestros. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora sí, hablando un poquito más del libro de texto, tenemos posiblemente sus ventajas, las que se mencionaba anteriormente, que pues sus contenidos están apegados al programa educativo vigente, por lo que los conceptos, las definiciones, los esquemas, los mapas, son los que se buscan que el estudiante aprenda durante ese curso, por lo que son los más confiables y los de primera instancia que el estudiante puede consultar. Además de que propone ciertos ejercicios que siguen para práctica, principalmente en matemáticas. ¿Por qué? Porque están apegados directamente al programa que se está siguiendo en ese entonces. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, la manera en la que nosotros encontramos más factible utilizar el libro de texto en clases presenciales, disculpen, fue que se dejó una tarea para buscar conceptos en casa, subrayar en el libro, anotarlos en la libreta, más que nada para apartarlos de todo el demás contenido del libro. Ya que se tienen en la libreta o que se tienen apartados, se discute la teoría en clase, porque una cosa muy diferente es saber la teoría y otra cosa es saber aplicarla y saber diferenciarla. Entonces, es muy importante discutir esas pequeñas dudas, hacer comentarios, sobre todo para que el estudiante, en vez de aprender de memoria, pueda entender la teoría para después aplicarla. Y lo que nos lleva al siguiente punto, que es practicar con ejercicios y actividades. Recordemos que las matemáticas es un área de la ciencia en la cual es práctica tras práctica tras práctica hasta que nos salga. Como se mencionó anteriormente, no siempre sale la primera, entonces no tenemos que sentirnos no tenemos que sentirnos mal al momento de que no nos salga algo, simplemente es reiteración y obviamente durante todo este proceso es resolver dudas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, yo como estudiante, ¿cómo he hecho para sobresalir en mi pensamiento matemático? ¿Cómo he hecho para desarrollarlo? Lo principal es que nosotros como alumnos tenemos que entender e identificar nuestro método de aprendizaje. Recordemos que no todos aprenden igual, entonces le cuento una experiencia. Yo anteriormente me la pasaba haciendo resúmenes, resúmenes, resúmenes. Entonces, de un resumen que hacía, me aprendía un 20% o lo entendía, pero el otro además, pues se me olvidaba los 3 días. Entonces, a partir de ahí me fui dando cuenta de que mi método de aprendizaje no era tanto visual, sino era más auditivo. Yo aprendía muchísimo más explicándome la teoría. Así que a partir de ahí, ya que tenía eso, pues me permití cometer errores. Obviamente, escuchando, pues no aprendía todo, entonces tenía que llevarlo a la práctica. A partir de ahí, hice varios ejercicios de libro de texto, en internet, o incluso retos matemáticos que me aparecían en redes sociales como en Facebook, incluso algunos chistes para yo poder entenderlos. Ahora, tener la confianza de aclarar dudas. Aquí es muy importante en la relación de maestro-alumno. ¿Por qué? Porque es muy fácil acercarse a un alumno y decirle, ¿tienes alguna duda? Y pues muchas veces nos quedamos con el no, con el sí, pero puede pasar por el miedo que tiene el alumno a que se sienta humillado por el profesor o que se sienta mal de que no entendió el tema o cosas así. Entonces, es muy importante la confianza que se tiene el alumno con el maestro para que esas dudas se puedan aclarar lo mejor posible y que el alumno desarrolle mejor su pensamiento matemático. Después, un tip que les doy a muchos maestros es que busquen videos acerca del tema, o incluso ellos mismos hacerlos. ¿Para qué? Porque muchas veces los alumnos en clase ponemos atención, hacemos anotaciones. Para el momento de estar resolviendo tarea nos damos cuenta de que no anotamos, este punto no lo anoté, entonces se me pasó. Muchas veces nos pasó en línea, de hecho, que una maestra hacía videos de los temas. Entonces, si no notábamos ese punto, nos íbamos al video y ahí estaba todo, entonces podemos resolver la actividad tranquilamente. Por eso es muy buen tip eso, el de escuchar videos sobre el tema. Después, reitero, la práctica constante con ejercicios. La matemática es práctica, ensayo y error, hasta que podamos aplicar el contenido.
Y por último, mostrar las matemáticas como un reto en lugar de una asignatura. Recordemos que las cosas son mejor si se aplican como un juego. Entonces, si se meten como desafíos a los alumnos, es muchísimo más probable que los alumnos quieran superarse a sí mismos para decir, oh, superé un reto de matemáticas, en vez de decir, pasé la materia de matemáticas. ¿Por qué? Porque se va a ver como una materia didáctica en vez de como un número más en un CARDEX. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues principalmente termino mi participación agradeciendo a todos por su presencia aquí, por haberme escuchado y por haberme considerado en esta, dando a entender que los alumnos y los maestros tenemos un gran reto en par como relación para que nuestra nueva escuela mexicana funcione. Muchas gracias. Agradecemos la participación del estudiante Ángel Daniel Miranda Llanes y hago un atento llamado a todos los profesores y profesoras que nos escuchan. Pues hay que tomar en cuenta todas estas observaciones y sugerencias que nos ha dado este estudiante destacado, que la verdad es motivo de ponerle atención y llevar al aula todas sus sugerencias, ¿no? Y hay que escuchar a sus estudiantes. Bueno, en este sentido queremos decirles a nuestros estudiantes del bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa que el trabajo que realizamos en esta Academia de Matemáticas, así como la labor que realizan los docentes de matemáticas frente al aula, es con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, para que ello facilite el desarrollo de su pensamiento matemático y con ello desarrollen una forma de pensar que puedan aplicar en las demás asignaturas, así como en sus vidas, en sus diversas actividades que realizan en su vida diaria. Bueno, ahora continuamos con la profesora, le damos la palabra a la profesora Crucebelia Sosa Carrillo, para que nos hable sobre los programas de estudio del bachillerato de la UAS y sobre el rol del estudiante. Me imagino que va a estar un poco aquí relacionado con lo que comentó Ángel Daniel Miranda. Adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su atención a este segundo seminario y esperemos que nos sigan acompañando en las siguientes sesiones que tendremos, siempre tratando de comprender mejor el pensamiento matemático y el reto que es llevarlo a lograrlo en nuestros estudiantes. Entonces, cada uno de estas sesiones es un intento de mejorar la comprensión hacia ese concepto tan abstracto y al que todos queremos llegar en algún momento. La que sigue, por favor. En la nueva escuela mexicana, vamos a hablar un poquito acerca del programa actual y de lo que viene, pero enfocado y aterrizando en la parte del pensamiento matemático, que es la que nos tiene en todas estas sesiones como punto de partida importante. El objetivo de esta charla es revisar los lineamientos generales de la nueva escuela mexicana en sus principios y orientaciones pedagógicas, algunas, no vamos a tratarlas todas, pero sí, principalmente como objetivo, una comparación con los programas del bachillerato universitario para indicar las diferencias y similitudes, pero con énfasis en el área de matemáticas. Esa es la intención principal, hacer una revisión. Adelante, por favor. En el área de matemáticas tenemos pues muchos retos que cumplir con respecto a la nueva escuela mexicana. Por ejemplo, ¿qué motivos tiene la nueva escuela mexicana? ¿Por qué un cambio? ¿Por qué queremos pasar desde un alumno que no está, la anterior, por favor, desde un alumno que no está comprendiendo perfectamente bien todos los contenidos que le estamos... ¿Se puede enseñar? No, allá. ¿Ya? No se escucha.
Sí. Entonces, una disculpa por por la interrupción. El motivo del cambio de la nueva escuela mexicana obedece a diferentes factores, pero en este caso vamos a hablar específicamente de los que nos competen en el área de matemáticas, como la nueva escuela mexicana a través del rediseño de contenidos, estrategias, sobre todo de estrategias y orientaciones didácticas, apunta hacia el objetivo primordial de desarrollar el pensamiento matemático en el estudiante a partir de diversas actividades. Por ejemplo, podemos indicar que la nueva escuela mexicana tiene algunos motivos importantes, que sobre eso nos habló un poquito la maestra hace un ratito. Algunos de los motivos es que dejemos de ver al estudiante como una persona que es capaz de asimilar absolutamente todos los contenidos del curso junto con sus procesos, pero que lo podemos observar de ese modo, pero olvidándonos de algo muy particular en él, que es que se trata de un ser humano con las necesidades reales de que de que vea el aula, de que entienda el aula y la interacción con el profesor como una relación social importante, es decir, la relación social entre el alumno, profesor, escuela, directivos, debe de ser más palpable, más real. Esa es una de las cosas que la nueva escuela mexicana pretende. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la educación es la forma más democrática, así lo indica la NEM, la nueva escuela mexicana, de que haya un mejor futuro para el estudiante. Entonces, como el ascenso social es posible a través de la educación, pues minimizar los niveles de deserción y tratar incluso la meta difícil, pero hacia allá intentarlo de acabarlos, ¿no? Por lo pronto, pues reducirlos. Durante las etapas de educación desde preescolar hasta profesional, la NEM pretende crear en los individuos habilidades para aprender a aprender. Este propósito es un poco más, bueno, no es totalmente nuevo, pero la NEM quiere hacerlo realidad porque la educación continua en los estudiantes primero y después en su rol como profesionista los va a hacer cada vez mejores en su área y por lo tanto que tengan mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de salarios adecuados y de una vida digna. Entonces, pero es complicado que una vez que llegamos al ámbito profesional, empecemos hasta ese momento a entender qué es la educación continua, qué es la preparación continua y que la motivación sea el ascenso en nuestro trabajo. Es complicado que esa cultura se forme hasta ese momento. La NEM pretende que en la escuela, durante la etapa escolar de los estudiantes, se logre ese propósito de que el alumno esté completamente con esa consigna, de que toda su vida va a necesitar mejorar en diferentes aspectos y por lo tanto educarse continuamente en diferentes ámbitos. La NEM tiene un compromiso por brindar calidad en la enseñanza y por eso es necesario no una reestructura desde cero, pero sí una revisión de programas, materiales y una reestructura adecuada, controlada, con base en lo ya hecho, es decir, no hay nada desperdiciado en lo anterior, sino al contrario, con base en lo que tenemos, mejorar hacia los propósitos de la NEM. Y pues, enfocándonos a matemáticas, pretende atender el rezago histórico en comunicación, matemáticas y las ciencias, que esa es una parte muy importante. Adelante, por favor. La NEM tiene el compromiso de incluir a la comunidad, ofrecer a los estudiantes contenidos generales, claro,
por supuesto, contenidos generales que son necesarios para desempeñarse en cualquier tipo de lugar, en cualquier tipo de actividad, pero también ofrecer contenidos particulares que sean acordes a la comunidad del estudiante, a la comunidad donde está su unidad académica, donde están sus profesores. Entonces, eso involucra que el estudiante conozca de mejor manera su comunidad, porque bien podría no ser así, vivir en un lugar en donde no necesariamente lo conocen o interactúan con él. Si bien interactúan con su espacio natural, con el espacio que los rodea fuera del aula, la idea es que en el aula también haya actividades que los hagan reflexionar sobre su comunidad, sus problemas y cómo puede el alumno apoyar. Entonces, se compromete a adaptar la educación al contexto sociocultural de los estudiantes. Aquí en ese diagrama vemos que pues, el alumno puede estar en cualquier parte en la ciudad, en un área urbana, en un área rural, y tener diferentes propósitos, diferentes tipos de problemáticas. Adelante. En este sentido, en los programas del bachillerato UAS, en todas las áreas, siempre se ha considerado, eso no es algo que no se haya hecho, se ha considerado siempre importante contextualizar los contenidos, tanto como sea posible, de acuerdo a la unidad académica, a la comunidad donde se encuentra. Es decir, hablando del programa actualmente, cómo lo tenemos diseñado, cómo nos sirve para los profesores para desarrollar los conocimientos en los alumnos, pues se privilegia desde las disposiciones oficiales actuales, se privilegia que el estudiante realice trabajo colaborativo, trabajo de campo en las materias donde sea posible, no nada más en matemáticas, hay muchas otras áreas en donde se necesita un trabajo de campo, recolección de datos o recolección de objetos, etcétera, y para su estudio. Y todo, pues, dentro de un problema de contexto. Se promueve siempre, se ha promovido siempre una participación activa en proyectos interdisciplinarios, relaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias entre las materias. La maestra la maestra Jacobo hace un momento nos comentaba de su experiencia como profesora en la participación de esos proyectos interdisciplinarios. Entonces, la contextualización de los contenidos no es algo que no sea ajeno en el bachillerato UAS. Adelante. La NEM asume la educación desde el humanismo. Eso es algo importante históricamente hablando. Yo recuerdo, voy a tener que decir fechas y eso es un poco peligroso porque luego adivinan la edad, pero en los años 80 recuerdo que el civismo era una materia importante y se quitó en algún momento. Ahora la nueva escuela, pues se quitan esas horas de trabajo en el civismo y en la historia para darle más oportunidad, más tiempo a las ciencias, más matemáticas, más física, más química, lo cual tiene sentido, pero también se considera ahora un error esas horas que se quitaron. Entonces, la idea es que la nueva escuela mexicana plantea que regresa por la puerta grande el civismo, la historia, con el propósito de formar alumnos que después van a ser profesionistas, que sean tan competentes en matemáticas, física, química, biología, ciencias sociales, como sea necesario, pero sin olvidar que tienen un compromiso como ciudadanos, sin olvidar esa parte y un compromiso también con su país, recordando la historia, recordando lo que pasó y tratando de que lo bueno de lo que pasó continúe y lo que no, pues se quede atrás, ¿no? En este sentido, el aprendizaje de las matemáticas trata de verse en la nueva escuela mexicana como una construcción social, es decir, caracterizado por las interacciones y colaboraciones entre los integrantes de un grupo escolar que cuentan con conocimientos y habilidades para diseñar situaciones de aprendizaje de contexto, es decir, la parte que no es algo también ajeno al bachillerato UAS, la parte social, la parte de cuidado al medio ambiente y de la interacción con la naturaleza ha estado presente de algún modo. Lo que ahora pretende la nueva escuela mexicana es hacer un énfasis
en todas esas partes. Adelante. La que sigue, por favor. La que sigue, es que tiene ahí, si le puede dar varios clics, por favor. Allí. El programa, hasta el último. El programa de estudios es un documento oficial, ya lo han comentado los profesores varias veces, en donde tenemos, es el principal referente del profesor y del alumno para aprender los contenidos. Pero hay algunas consideraciones. Desde la Academia de Matemáticas podemos hablar un poquito de las consideraciones que se hacen que se tienen para su elaboración. Pues las metas a lograr en el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo al modelo educativo vigente. A lo mejor podríamos agregar más cosas o quitar algunas cosas. Siempre tenemos esa inquietud. Me gustaría poner en el programa o me gustaría agregar esto otro, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que tenemos un limitante importante que es estar acorde al nuevo modelo educativo. Para su rediseño, que ahorita en eso estamos, en la etapa en la que posiblemente haya un rediseño, más bien en la etapa en la que se habla de un rediseño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues revisar, se revisa de manera continua los nuevos lineamientos indicados por los gobiernos federales y estatales. La que sigue, por favor. En este sentido, el programa del bachillerato universitario, las orientaciones didácticas actuales, las cuales las generó por el modelo vigente en su momento o por los continuos rediseños que ha tenido que hacer por los cambios en esas disposiciones oficiales. Actualmente tenemos el enfoque por competencias que implica las 5 dimensiones de aprendizaje de Marzano y las funciones didácticas. Tenemos actualmente esa orientación didáctica como punto principal. Adelante, por favor. Las fases de las dimensiones de Marzano y las funciones didácticas distribuidas en 3 momentos. Pero en algunos cursos, como en geometría, también tenemos, además de las dimensiones de Marzano, que por lo general ya conocemos los profesores, de algún modo ya tuvimos algunas capacitaciones al respecto, también se consideran los niveles de Banchile, donde los niveles de Banchile son formas de medir la manera en que un alumno progresa en el conocimiento de la geometría. Adelante, por favor. Adelante. Ok. Ok. Entonces, la que sigue, por favor. La que sigue, me voy a ir allí. El pensamiento matemático, recordemos que se trata de cómo piensa la gente, cómo desarrollan los procesos de pensamiento cuando se trata de hacer tareas matemáticas. En particular, cómo piensa un matemático cuando realiza tareas matemáticas, cómo actúan. La que sigue, por favor. En ese sentido, en la nueva escuela mexicana, el pensamiento matemático se trata de lograr en el estudiante, pero haciendo un rediseño en esas orientaciones didácticas, que es precisamente el tema que sigue. Esas orientaciones didácticas no implican que no se utilice mucho de lo que ya tenemos, pero sí se necesitan algunos cambios relevantes. La que sigue, por favor, ya para terminar. La que sigue. En el pensamiento matemático en el alumno trata de diferentes situaciones en donde es importante lograr en él un pensamiento crítico, reflexivo, que mejore su inteligencia en el área del pensamiento lógico matemático, pero todo eso implica un compromiso. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, en la que sigue, por favor, ya sería la última. En la última, la que sigue, por favor. Allí. El alumno, como lo comentó de una manera extraordinaria y muy, muy bien atinada en nuestro alumno invitado, hay un rol que el alumno debe de tener dentro de su propio aprendizaje. El pensamiento matemático se pretende lograr, pero en el alumno, pero siempre y cuando él también sea consciente de su compromiso. Es indispensable que apoye
teniendo un compromiso con su aprendizaje, como el joven decía, yo también tengo que entender que no quiero quedarme atrás, no quiero perder el año, debo de tener un compromiso con mi aprendizaje. Aceptar su tarea, sus tareas y su rol. Dentro del aula y fuera del aula, el estudiante tiene un rol que tiene que aceptar. Muchas veces lo realiza, pero no está completamente aceptado. Por eso es importante reforzarlo. Se esfuerza por comprender la importancia de los conceptos y procesos que aprende. Es decir, le podemos decir que son importantes, pero él también debe de esforzarse. ¿Por qué son importantes? ¿Cómo los aplico en mi vida diaria? Y acepta el tiempo que tiene que dedicarle a todo su trabajo. Entonces, la nueva escuela mexicana tiene como, está centrada en el alumno, no centrada ni en los contenidos ni en el profesor, está centrada en el alumno. El alumno debe tener un cierto tipo de compromiso. Y las orientaciones didácticas, por supuesto, van a sufrir algunos cambios importantes, que es el tema que sigue. Bueno. Muchas gracias por escucharme. Adelante. Agradecemos la participación de la doctora Crucebelia Carrillo Sosa. Si bien es cierto que todo esfuerzo tiene su recompensa, en este sentido aclaramos que los estudiantes son nuestro principal motivo de estar aquí en este seminario. Bueno, a continuación participaré con el análisis comparativo de los programas de estudio y el libro de texto en la nueva escuela mexicana para la concreción en el aula. Diapositivas, por favor. Bueno, como hemos venido escuchando las participaciones de cada uno de nosotros, hay algo que nos tiene aquí en puesto en común, que es el estudiante. Eso es nuestro principal motivo, ¿no? Entonces, adelante, por favor, siguiente diapositiva. Vamos a recordar un poquito aquí de cómo llegamos hasta donde estamos, ¿no? Recordemos que antes de la RIEN de 2008, pues trabajábamos con un modelo donde los objetos matemáticos era lo primordial, centrado en el docente. Las prácticas, pues hay cuando mucho unos cuantos problemas de aplicación. Recordemos aquellos que fuimos estudiantes, todo era procedimiento, ¿no? Ahora, con el MEPEO y bueno, ya cuando llegó la RIEMS, pues ya no se fijó tanto en el saber matemático, sino que empezamos a hablar sobre el desarrollo del pensamiento matemático. Ya las prácticas sociales fueron el foco central, los objetos, hubo una descentración de él, ¿no? Entonces, se llegó el enfoque por competencias, pero aquí hubo un problema ahora con la nueva escuela mexicana, donde nos dice que estas competencias a veces no hay algunos rasgos que no son fáciles de lograr de acuerdo a la naturaleza del estudiante. Y viene la nueva escuela mexicana, nos abre 4 categorías para desarrollar el pensamiento matemático. Bueno, Chapoy Miguelito, la fruta hecha paleta. otras áreas de conocimiento. Debo aclarar, en el anterior, en el MEPEO, el centro del estudiante, perdón, el estudiante era el centro. Ahora no. Ahora en la nueva escuela mexicana coloca al centro la formación integral de las y los estudiantes. Esa es una variante que hace, ¿no? Y bueno, ahora vamos a buscar el enfoque de las trayectorias, vamos a trabajar con el enfoque de trayectorias de aprendizaje. Antes evaluaba, bueno, actualmente evalúan competencias los profesores y se supone que en el siguiente modelo van a evaluar aprendizajes de trayectoria, que vamos a ir comentando un poco más. Bueno, pasamos a algo aquí, un recordatorio muy importante. El profesor Crucebelia recuerda mucho también a este profesor. ¿Me regresa, por favor? El profesor Ricardo Cantoral Ursúa falleció hace poco, un gran personaje que aportó a mucho sobre el aprendizaje de las matemáticas, pero en un contexto social como lo abordó la profesora. Bueno, aquí recordamos en este modelo, en este diamante de la nueva escuela mexicana, cómo trata de integrar a todos. Por eso se trata de que no esté el estudiante al centro, sino es una formación integral, porque ve todo como una sola, como algo único, formado en un muégano, digámoslo así, o bien estructurado, y donde cada uno de los recursos cognitivos aborda con una pequeña
habilidad o algo a las demás áreas. Nosotros estamos con una forma de pensar en comunicación, pues comunicarnos de manera responsable, crítica y reflexiva, en la conciencia histórica, reconocer la responsabilidad de nuestras acciones y utilizar el conocimiento para mejorar como seres humanos, y cultura digital, pues pensar y reflexionar sobre las aplicaciones de la tecnología. Esto es un todo que cada uno de nosotros, desde nuestras áreas o como recursos sociocognitivos, vamos a ir aportando más. Y también faltó lo de habilidades socioemocionales, pero bueno, eso ya sería otro tema. Adelante, por favor. Bueno, aquí vamos a ir recordando cosas del pensamiento matemático, pero eso del pensamiento matemático, recordemos que no es solo aprender matemáticas, no es solo el saber matemático. Recordemos que, por ejemplo, cuando van al supermercado, ¿no les ha pasado que dicen, ¿y cuál fila elijo? Pero luego están en una fila y de repente ven que otra está más avanzando más rápido y se cambian, pero de repente ven que la otra en la que acaban de dejar, pues avanzó más rápido. Entonces, ¿con base en qué tomamos estas decisiones para hacer el pago de nuestros productos? ¿Existirá algún modelo? Véanlo en los bancos, ¿no? Hay un modelo matemático, teoría de colas, que nos permite explicar esto para poder tomar decisiones. Bueno, hay muchos ejemplos ahí, pero voy a retomar uno por ahí. Por ejemplo, cuando un hombre quiere enamorar a una mujer, ¿no? Algo interesante, ¿no? ¿Qué estrategia el hombre implementa? Por ahí platicábamos el profesora Crucebelli, Levi y yo. Bueno, lo importante de que sería aprender a tocar guitarra. Imagínese el impacto en la mujer cuando vas y le das la serenata, esa emoción, bueno, no nos metamos en más ahí, ¿no? Pero ese tipo, esa forma de pensar que no solamente está en las matemáticas, sino que te la llevas en un juego de ajedrez también. En una conversación, algo está muy de moda, las dietas, ¿no? Cuando tú dices, no, pues la dieta fulana, la dieta, tú defiendes tu postura de que tu dieta te está funcionando o de por qué tu dieta no funciona. Entonces, ahí hay una forma de pensar que estamos abonando hacia todos. Adelante, por favor. Bueno, entonces actualmente, para el desarrollo del pensamiento matemático, implementamos el enfoque por competencias. Bueno, ahora, ¿cómo sería con el enfoque de trayectorias de aprendizaje? Plan B, ponemos ahí, ¿no? Vamos a una alternativa, dicen, no funciona con el enfoque por competencias, ahora vamos con el plan B, trayectorias de aprendizaje. Adelante. Bueno, entonces vamos a ir concretando y vamos a ir acercándonos a lo que queremos. Aquí tenemos, por un lado, el pensamiento matemático, como nos indica la nueva escuela mexicana, con 4 categorías y subcategorías, y luego se expande a temáticas, pero bueno, con las categorías es suficiente por el momento. Por el otro lado tenemos el contenido de nuestro libro de matemáticas 1. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a relacionar esto del contenido con esas categorías de pensamiento matemático para ir desarrollándolo? Bueno, hay una propuesta que tenemos. Adelante. Siguiente diapositiva. Pues hay que trabajar tenemos por un lado el perfil de ingreso que ya nos proporciona la nueva escuela mexicana, y por el otro lado está el perfil de egreso que también nos lo ha proporcionado. A ese perfil de egreso le vamos a llamar aprendizajes de trayectoria, es lo que indica en la nueva escuela mexicana. Son los aprendizajes de trayectoria, y un estudiante que ingresa al bachillerato, que se considera a partir del perfil de ingreso, él debe de transitar por todo el bachillerato hasta lograr ese aprendizaje de trayectoria. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos 4 categorías. Y bueno, ahí hicimos un ejemplo para matemáticas 1 y pusimos metas. Puse unos cuantos, no caben, ¿no? Pero, por ejemplo, el 1-1, que tenía que ver con mi tema, gran tema 1-1 por allá, ahí lo pongo. Entonces ese lo redacto de cierta forma y lo convierto en una meta, y así tengo cada uno de mis grandes temas que tenía en el libro de matemáticas 1, que son 10 grandes temas. Aquí los pongo como metas a lograr. Luego eso mismo se puede hacer para matemáticas 2, 3, cálculo, estadística y probabilidad. Ahora, ¿qué hacemos con esas metas que el estudiante debe lograr? Pues bueno, antes que nada, estas metas son propias de matemáticas, pero también faltan otras, las multidisciplinarias y las transversales, que son muy importantes. La siguiente, por favor.
Bueno, entonces, hablando en el sentido de Clemens y Sarama, que ellos trabajan lo de las trayectorias de aprendizaje, fue Simons el que acuñó el concepto, pero ellos, estas autores o autoras, dieron un salto y propusieron lo siguiente: la trayectoria de aprendizaje, como ya hemos hablado, tiene una meta, una progresión del desarrollo, que son niveles de pensamiento matemático. Mucho cuidado con estos niveles de pensamiento matemático, porque platicando la profesora Cruzabel y yo, pues estos niveles de pensamiento matemático, me comentaba ella que los podíamos ver como cuando un niño pues gatea, camina y luego corre, ¿verdad? Haciendo esa analogía, esos tres momentos pueden ser niveles de pensamiento matemático relacionados, perdón, hacer la analogía con los niveles de pensamiento matemático, pero a veces esos niveles de pensamiento matemático los podemos, en vez de que sea un nivel de pensamiento, sea un nivel de logro. Esto es en el sentido de que ella me comentaba, bueno, mire, pues es que puede ser que esté queriendo hacer sus pininos, por ejemplo, cuando ven al niño y que hace sus primeros pininos, ese es un logro, ¿verdad? Y ustedes ese logro, pues a lo mejor les conviene por su estructura o lo que necesitan, ponerlo como un nivel de pensamiento. O también cuando ponen al bebé y que empieza a dar sus primeros pasos y que ustedes le empiezan a hablar, véngase bebé, véngase, el niño empieza a dar sus primeros pasos y recorre un camino, ya avanza más, y bueno, ese es un logro del bebé, y también ese a lo mejor nos pudiera considerar que lo podemos poner ahí para como un nivel de aprendizaje. Bueno, aclarando eso, entonces, los niveles de pensamiento a veces pueden usarse ahí logros, pero no es, si los podemos evitar, pues sería la recomendación. Estos logros son algo de manera, estos niveles de pensamiento son algo que se da de manera natural en el aprendizaje de las matemáticas. No tratar de forzarla, porque luego pues se convierten en niveles de logro, estos niveles de pensamiento. Y luego tenemos unas tareas instructivas que son las rutas de aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo relacionamos con nuestros programas de estudio y con nuestro libro de texto? Pues las metas serían como nuestros propósitos generales del curso y por unidad. También en el libro de texto tenemos propósitos generales del curso por unidad y por tema. Ahora, en cuanto a la progresión de desarrollo, nuestro programa ofrece un contenido y ese contenido es secuencial por la naturaleza de la matemática y es jerárquico, ¿verdad? Igual, porque puede estar acomodado por su nivel de complejidad matemática y o por afinidad de temas. También ese mismo contenido se refleja en nuestro libro de texto, porque lo que viene en el programa de estudio es lo mismo que contiene en el libro de texto. Por último, las tareas instructivas. Bueno, recuerde que se indican actividades de aprendizaje, y que es lo que hacen muchos profesores, así como lo que comentaba aquí el estudiante Ángel, que a veces el profesor considera que hay que cambiar una actividad porque de acuerdo a las necesidades del contexto educativo en el que están, conviene más una que otra para que se logren los aprendizajes. Tenemos esa libertad de cátedra de ir cambiando ciertas cosas, respetando cierta jerarquía nada más. Y bueno, eso también esas actividades están también en nuestro libro de texto, que son sugeridas por tema, a medio término y cierre de unidad y cierre de curso. Ahora vamos a llevar esto a un ejemplo. Adelante. Siguiente diapositiva. Entonces aquí muestro, miren, la unidad 1. Regrese, por favor. Aquí tenemos en la unidad 1, el primer tema, los números reales. Observen que tiene 5 subtemas. Ahora, ¿cómo transformaría yo eso en una trayectoria de aprendizaje en el sentido de Clemens y Sarama? Esta parte todavía no nos la muestran allá en la nueva escuela mexicana, pero aquí, bueno, estamos avanzando por si es por aquí el camino, estamos haciendo el análisis y reflexión por si se vienen algunos cambios. Adelante. Bueno, aquí, bueno, un proceso natural de aprendizaje, pues aquí tenemos mis 5 temas, ¿no? Pues empezamos a clasificar números, luego podemos ubicarlos, luego compararlos, luego calcular la distancia entre los números y luego después nos vamos a la propiedad. Si observan, es una secuencia jerárquica natural. Adelante, siguiente diapositiva. Bueno, aquí les muestro, está muy pequeño y luego está mucho más grande. Es un ejemplo de trayectoria de aprendizaje donde la meta que había establecido allá, pues es perdón, ahí me faltó, no es aprendizaje anterior, es meta, el diálogo con sus compañeros, esa parte.
Luego está por el otro lado la progresión de desarrollo, los niveles de pensamiento y una descripción, un descriptor de cuándo es cuando lo logra, y por otro lado están las tareas instructivas. Este es un ejemplo resumido, no cabe, pero más o menos así sería lo que trabajaríamos. Adelante. Siguiente diapositiva. Bueno, ya para cerrar, bueno, aquí de un autor, de varios autores, Asked, Brown, Rhodes, disculpen nuestro inglés, William y Johnson, en 1997, clasifican a los profesores con base a las creencias sobre la enseñanza de aprendizaje de matemática. Yo les pido a ustedes que los lean y traten de ubicarse en uno de ellos. Está el profesor que es de transmisión, el por descubrimiento y las conexiones. Permítanme aclararles que el enfoque por trayectorias se basa en las conexiones, en establecer conexiones con el mundo real, pero más bien conectar el mundo real con la matemática. Es con lo que platicábamos el día de ayer aquí con el Ángel y profesor Policarpio. Hacíamos esas menciones, cómo hacer que el estudiante le dé significado a esa matemática. No es de la matemática hacia el mundo real, porque ahí le estaría privilegiando el objeto sobre las prácticas, sino es al revés. Son las prácticas sobre el objeto, es decir, a partir de la experiencia que tiene el estudiante del mundo real, cómo conectar eso que sabe, su experiencia, con la matemática. Bueno, pues cerramos la participación. Adelante, las siguientes diapositivas, por favor. Pues invitamos ahora al auditorio a que nos hagan preguntas. Le pedimos a Gemma que abra el micrófono para que un profesor nos haga que levanten la mano para que hagan las preguntas, y nos la hará aquí Gisela, y los del grupo aquí de la mesa nos ponemos de acuerdo y quién la contesta. Adelante. Sí, muchas gracias a todos los miembros de esta mesa, muy enriquecedoras todas sus participaciones, les agradecemos infinitamente que nos acompañen aquí, y pues la tecnología nos ayuda en mucho, pero el día de hoy ha sido un poco traviesa con esta mesa, entonces les pedimos a quien nos escucha en plataforma Zoom, nos hagan favor de levantar su mano para hacernos preguntas a los panelistas. Si Gemma nos puede ayudar abriendo el micrófono de quien levante la mano, se los vamos a agradecer. Mientras, no sé si alguno miembro de la mesa quisiera dar alguna aportación extra en lo que alguien de la plataforma Zoom se anima a preguntarnos abiertamente. Es que tenemos problemas con el chat ahorita, entonces hemos estado batallando con eso y no pude yo abrirlo aquí, y la red está un poco difícil. Ya ven que no pudimos conectar 2 computadoras, entonces si alguien nos quiere hacer una pregunta puede levantar la mano y nos ayudan desde DGP abriendo un micrófono de quien quiera participar. Si no, mientras la mesa pudiera agregar algo o que consideren que algún punto no haya sido del todo abordado, también lo podemos hacer. Profesora, aprovecha para hacer el comercial de nuestro diplomado. Muy bien, le paso el micrófono. Muchas gracias, profesor Faustino. De parte de la Academia de Matemáticas, aprovechamos este momento para invitarlos a que se inscriban a los distintos diplomados para la enseñanza de la matemática desde diferentes puntos de vista y con diferentes temáticas que se van a ofertar por parte de la Academia de Matemáticas. Y pues ojalá que tengamos la participación de muchos de ustedes en ellos. Hay diferentes temáticas a tratar. Los esperamos en estos diplomados. Veamos, vamos a ver si no tenemos ninguna mano levantada. Sí, aquí, por favor, podemos abrir el micrófono del maestro Silverio, Silvestre Trinidad, por favor. Sí, buenos días, buenas tardes, más bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quisiera hacer una pregunta a grandes rasgos. Si este pensamiento matemático que se tiene o que se está pensando implantar aquí en México, o como nueva idea,
Quería preguntarle si hay una experiencia en algún país adicional o es una novedad que se está considerando aquí en México, si se tiene por ahí alguna experiencia en un país, puede ser Chile, etcétera, que si pudieran hacer comentario ahí y cuáles son los principales pensadores que se tienen del pensamiento matemático, precisamente que como una orientación. Ahorita parecía que Faustino nos había dado algunas personas ahí más o menos, algunos libros que nos pudieran para irnos empapando un poco más. Ok, mire, vamos a abordar esta pregunta, tanto la profesora Crucevela y yo, un servidor. Inicio yo. Miren, estas propuestas de que hace la nueva Escuela Mexicana del Aprendizaje de Trayectoria y del Pensamiento Matemático, pues no es nuevo. En realidad, muchas de estas ideas vienen de la NSTM de Estados Unidos. También lo detectamos por allá en el currículum de Australia, donde hay referentes desde hace muchos años, están ellos trabajando con esto. Y bueno, se retoman ideas de muchas partes y se empieza a concretar lo que es lo de la escuela mexicana. No es privativo de un solo modelo, de una sola idea, sino que incluyen muchas. En cuanto al pensamiento matemático, pues ya hemos hablado ahí, Farfán es una de las que habla sobre el pensamiento matemático, ya les he compartido un libro por ahí, y está otro que es el doctor Ricardo Canteral Ursúa, quien ya falleció, y que habla sobre la construcción social del conocimiento en su libro de epistemología, de cómo construir la matemática, pero desde una visión social, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Adelante, profesora Crucevela. Muchas gracias. El referente más importante en México el referente teórico más importante en México para que leamos y empecemos a comprender de mejor manera de qué trata el desarrollo del pensamiento matemático en el estudiante es, como lo acaba de mencionar el profesor Faustino, los libros, los escritos, las investigaciones del doctor Ricardo Cantoral, que hace poco falleció, pero pues podemos consultar su obra en la red o en diferentes libros que pueden adquirirse. Es el principal referente en México. Pero con respecto al pensamiento matemático, así ya más general, que parece que esa era parte de su pregunta, el pensamiento matemático desde hace mucho tiempo, hace muchos años, que se ha hecho investigación al respecto, sobre todo cómo desarrollarlo en los alumnos, se está poniendo teóricamente como una categoría más amplia que el que ya conocemos mejor, que es el razonamiento lógico matemático. El razonamiento lógico matemático lo hemos estudiado desde diferentes puntos de vista, sobre todo porque está relacionado con la inteligencia, es una de las partes importantes que componen la inteligencia en el ser humano. Entonces, pero el razonamiento lógico matemático es algo diferente. El pensamiento matemático involucra el desarrollo de un razonamiento lógico matemático, pero de una forma más general. Es decir, el pensamiento matemático es la forma en la que piensan los matemáticos cuando realizan una tarea de matemáticas. Y la realización de esa tarea involucra que se ponga en práctica el razonamiento lógico-deductivo, lógico-inductivo, en general, razonamiento lógico-matemático. Pero, ¿cómo lo hacen ellos? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo trabajan? ¿Qué estructuras siguen? De eso se trata la investigación en pensamiento matemático. Y de eso se trata el entenderlo y lograr una réplica parecida en el alumno. Claro que no es algo totalmente nuevo, a lo mejor le llamábamos de otra forma, pero eso es lo que involucra. Y pues referentes en otros países, como me lo mencionaba el profesor Faustino, hay investigaciones muy importantes en Estados Unidos. Él también ha hecho mucha investigación de teórica con algunos investigadores australianos, pero también está la escuela francesa. En la escuela francesa podemos encontrar información también respecto al pensamiento matemático. En el seminario anterior comentamos que ahorita estamos en la fase, todos los profesores, de leer.
de documentarnos hacia eso. Gracias, maestra Evelia. ¿Nos podría ayudar con el micrófono el maestro Martín Luna para que nos dé su pregunta, por favor? Sí, buenas tardes. Bueno, pues tengo un par de cuestiones aquí. La primera es, pues como comentaron, y de hecho ya había escuchado yo esa parte de que la nueva escuela mexicana está pretende reivindicar la parte de las humanidades, ¿no? Que se dejaron un tanto en el olvido. Se les van a aumentar el número de horas y la pregunta es por ahí, ¿qué va a suceder con matemáticas en cuanto al número de horas clase? Si se mantienen. Y otra cuestión es, pues también algo que se ha comentado, ¿no? Ya anteriormente, en matemáticas de primero son 4 horas nada más. Y la verdad es que yo considero que deberían de ser 5, como lo es en segundo y como lo es cálculo en tercer año. ¿Qué nos podrían comentar al respecto? Bien, como dijimos al inicio, estamos en una fase de análisis de la propuesta. Ya posterior a las conclusiones que se deriven de este análisis, porque no es solamente en el área de matemáticas, sino también en todas las áreas, pues seguramente concluiremos que hay algo provechoso que retomar, y si esto provechoso es posible admitirlo en el marco de la flexibilidad curricular que plantea nuestro propio diseño, así puede ser. Y si consecuencia de esas conclusiones serían que habría que reformar el mapa curricular, pues seguramente también se le plantearía a las autoridades correspondientes esa necesidad. Por lo pronto estamos en la fase de análisis, en la fase de comparación de las ventajas, de las desventajas que tenemos de nuestro propio diseño, y posteriormente habría que concluir con una fase de si vale la pena una reforma curricular o solamente aprovechar las bondades que presenta la propuesta nacional y con nuestra posibilidad de flexibilidad curricular incorporarlas. Recuerden también que somos una universidad autónoma, no por ello somos una isla que se gobierna automáticamente sola, pero sí tenemos esa libertad de poder diseñar nuestros propios planes de estudio. Entonces, en ese marco estamos en el análisis, repito, y lo que resulte de estos análisis habría que consultarlo, que plantearlo a las autoridades correspondientes, y de ahí resultará una ruta de trabajo, ya sea en la ruta formal de reforma curricular total o simplemente de una actualización de programas. Eso ya lo veremos producto de estos ejercicios reflexivos, y que quisiéramos que fueran lo más colectivos posibles. Muchas gracias, maestro Damián, por ayudarnos con esta pregunta. Y le cedemos el uso de la voz al maestro Fernando Acosta, quien es siguiente en la participación de preguntas. ¿Pueden abrir el micrófono, por favor, del maestro Fernando Acosta? Sí, buenas tardes. Antes que nada, felicitar, ¿no?, a los compañeros, los curadores de la Academia de Matemáticas, por la excelente exposición. Y mi pregunta viene a lo siguiente, es que cómo impactó y a futuro, ¿no?, cómo va a impactar, dada la contingencia actual, los contenidos y el futuro diseño curricular, ¿no?, de este caso, pues de las matemáticas. En sí es una pregunta muy concreta, pero creo que dado la manera en que se trabajó, pienso que sí va a haber algo, o que pueda haber algo en ese sentido, ¿no? ¿Qué esperamos de nuevos contenidos, un nuevo diseño, dado las dificultades o las oportunidades que se presentaron durante este tipo de modalidad que tuvimos de trabajo? Por favor, ¿puedes repetir la pregunta? No te escuchamos aquí, claro. ¿Cómo viene a impactar la pandemia actual
la cuestión de los contenidos y también pues cómo viene a afectar el futuro diseño curricular o de los programas de matemáticas, ¿no? ¿Qué consideraciones se pueden rescatar o considerar de la situación que se vivió, ¿no? Dada la pandemia. Ok. Bueno, mira, creo que en algún momento a nosotros, tanto a la profesora Cruzabel y a mí nos preguntaron sobre los contenidos, ¿no? De que al momento de diseñar esta plataforma, si manteníamos todos los contenidos o los reducimos o qué pasó, ¿no? Realmente mantuvimos la esencia de todos los contenidos. Los contenidos se mantienen. De hecho, si tú puedes ver el aprendizaje en línea, se pierde menos clase que en el aula. En el aula, si llovió, si se fue la luz, si hubo una reunión, un evento, bueno, ahí son horas que se van dejando de dar. En cambio, en línea, pase lo que pase, cada semana hay actividades planeadas y bueno, los contenidos se mantienen, no pasa nada. De hecho, es mejor en ese aspecto. Lo único que como comentaba Ángel, pues adaptarse a esos procesos. Eso fue el gran reto que tuvo el estudiante y también el profesor. Así que los contenidos se mantienen. En cuanto a la nueva reforma, pues hay que esperar, como comentamos ya aquí. Este es un análisis, no sabemos exactamente qué vaya a pasar, qué nos autoricen a hacer con respecto a los contenidos, horas, no. Eso queda fuera de nuestro alcance y creo que no sería tema de discusión para nosotros, no nos compete. Son decisiones más fuertes que no podemos tomar. Adelante. Así de manera breve, también complementaría lo siguiente, ¿no? Algo que nos trajo la pandemia es un uso intensivo de la tecnología. O sea, incluso ya lo dijo aquí nuestro amigo Ángel, familias enteras que no tenían previsto adquirir equipo, adquirir incluso la renta del internet en sus casas, tuvieron que desembolsar ese dinero, posiblemente con deudas, como sea, pero lograron una intensificación del uso de la tecnología. Entonces, lo menos que podemos hacer nosotros, dadas las ventajas comparativas que hemos observado, es mantener las plataformas, actualizarlas, incluso llevarlas a una versión híbrida o mejor dicho, mixta de la educación, para que sea posible transitar junto con ellas de manera presencial. Es decir, creo que debemos explotar esta posibilidad de la tecnología en la educación y de esta manera estar atentos ante cualquier otra contingencia que ojalá no se vuelva a presentar, pero de todos modos que no nos agarre como nos agarró desprevenidos la anterior, que de hecho todavía estamos en ella, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos deja muchos aprendizajes. La forma en cómo trabajaron ahora los profesores y los alumnos debe ser un recuento de este análisis que estamos llevando a cabo. Por eso es que no es solamente un factor, no es solamente la propuesta inicial. También recuerden que nuestro currículum aprobado en 2018 solamente tuvo 1 año y medio de operación de acuerdo a su diseño. A la mitad del segundo año tuvimos que hacer una reforma radical, pragmática, para podernos ir al confinamiento de la pandemia. Entonces, nuestro currículum realmente no lo hemos vivido. O sea, regresamos a esta pandemia y en una situación, digamos así, todavía de temor, de ajuste, y creo que valdría la pena revisar completamente todo el contexto en el que se ha desarrollado. No es solamente lo que hemos logrado de manera formal en el diseño, pero tampoco lo que se vivió, porque no se vivió lo que se diseñó originalmente. Entonces, son muchos elementos que ocupamos revisar y ser conscientes de que tenemos que incorporar en esta forma de ser previsores de una contingencia como la que nos ocurrió, ¿no? Y sobre todo aprovechar la tecnología, aprovecharla sin
sin dejar de reconocer que seguimos teniendo familias contadas en miles que siguen apartadas de la tecnología. Entonces, ese aspecto también es digno de considerarse. O sea, una población importante de nuestros alumnos sigue marginado del acceso a la tecnología, ya sea por recursos económicos o por la lejanía de sus comunidades. Muchas gracias. Le damos el uso del micrófono al maestro César Pilar Quintero Campos para que nos haga la pregunta a los panelistas. Buenas tardes, gracias por permitirme la participación. Felicito a cada uno de los ponentes, me quedo con cada una de sus ponencias aquí desde de las trincheras del aula, tomándose ese tipo de experiencias. Y la pregunta sería, más que todo para el secretario académico, ¿considera un reto que esta nueva escuela mexicana llevarlo a la concreción en el aula, en sus diferentes directrices? ¿Es cuánto? Definitivamente es un reto, ¿no? O sea, ¿de cuánto tiempo dijimos que estábamos en el constructivismo y pues conceptualmente lo entendíamos, pero en la práctica seguíamos siendo tradicionales? Posteriormente pasamos a este enfoque por competencias, incluso nuestros profesores hicieron un esfuerzo enorme en su capacitación y certificación de sus competencias. Sin embargo, la práctica sigue siendo también un asunto distante. Entonces, no dudamos que ahora con esta nueva metodología de las trayectorias de aprendizaje tengamos un enorme reto, porque al final de cuentas es un asunto que tiene que ver con lo que se realiza en el aula. Y ahí es donde estamos, digamos así, históricamente batallando, ¿no? Es enorme, porque además, y aquí lo quiero plantear ojalá pueda entenderlo, decirlo claramente, ¿no? Los 4 ejes que tiene ahorita, que es la cultura digital, la comunicación verbal y no verbal, el pensamiento matemático y la conciencia histórica, creo yo que parte de la cultura digital está avanzando de manera natural. Por diferentes circunstancias nos estamos acercando, haciendo de esa cultura digital con o sin la escuela. En el caso de la comunicación verbal y no verbal, pues creo yo que es un proceso que requiere sistematización para el aula, pero de alguna manera lo vivimos de manera cotidiana. Las expresiones no verbales, la comunicación verbal, etcétera, o sea, forma parte de nuestra propia comunicación cotidiana. Faltaría sistematizar, ordenar, organizar y capacitar para su desarrollo sistemático. El caso de la conciencia histórica es un asunto que sí ocupa, digamos así, cierta agudeza y cierto trabajo de parte del profesorado. Y no se diga el pensamiento matemático, porque estamos hablando de una forma de pensar, de actuar, o sea, de comprender, de ver los problemas. O sea, cuando se nos plantea un problema, estar pensando todo el trayecto de su solución. Que no cualquiera lo logra tener. Estaríamos pensando en aquella forma de actuar de esos ingenieros civiles, ingenieros en procesos, los ingenieros en informática, que siempre que se les plantea un problema, ellos en su cabeza rápidamente, de manera automática, están procesando soluciones, están procesando variables que pueden perturbar esa decisión o esa trayectoria de solución. Entonces, estamos ante un serio reto, definitivamente, de poderlo concretar en el aula, definitivamente. ¿Y qué nos alienta? ¿Qué nos alienta? Que tenemos en cada escuela un grupo de profesores que, aunque no sepan que eso es pensamiento matemático, ya lo tienen, actúan así, piensan de esa manera, y que podemos además contar con ellos para promover una nueva forma de docencia en nuestras aulas. Entonces, ocupamos sumarnos, hacer sinergia entre todos y poder remontar lo que el reto represente. ¿Será fácil? No será fácil, nos puede llevar años, y ojalá, y antes de que empecemos a entender esto, no nos aparezca otra reforma. Por eso insisto en que ocupamos consolidar procesos
si vamos a un proceso de reforma, no esperemos que inmediatamente va a ocurrir el cambio. Se ocupan años en consolidar los cambios. Si es que se persiste, se persevera en ello, ¿no? Esa es mi opinión, César. Muchas gracias a todos los compañeros que nos acompañan desde las diferentes unidades académicas y de las diferentes unidades regionales. Con esta participación cerramos la ronda de preguntas y respuestas y vamos a continuar entregando las constancias a todos los participantes de esta mesa. Damián nos hace el favor, por favor, de entregar. Sí, por favor. Pues miren, aquí traigo unos pequeños reconocimientos para el esfuerzo porque han de saber que para venir aquí debieron haber estudiado bastante y sobre todo, pues sin dejar de atender sus ocupaciones. El joven Ángel Daniel Miranda Yáñez, que ya miraron su desempeño, recibe la constancia a nombre del doctor Candelario Ortiz Bueno, que no nos pudo acompañar porque está fuera de la ciudad, y hago entrega de este humilde reconocimiento, una constancia de su participación. También al maestro Policarpo Sicario Sabitia, profesor de la Flores Magón, un profesor destacado de la preparatoria y que nos ayuda frecuentemente a hacer análisis de programas. Gracias. Y también a la maestra Irma del Carmen Jacobo Melo, de la preparatoria Zapata, una de nuestras grandes preparatorias aquí presente. Y a nuestra querida maestra Crucebelia Carrillo Sosa, de la Academia de Matemáticas, y que voluntariamente agarraron la tarea de realizar este rudo trabajo. Muchas gracias, maestra. Al maestro Faustino Vizcarra Parra, coordinador de la academia también, un pilar fundamental de esta tarea. Muchas gracias, Faustino. Y por último, a nuestra moderadora, a la maestra Gisela Alarcón. También del área de matemáticas, ¿eh? Nada más que la tenemos ahora en gestión en la DGP. Y pues muchas gracias a todos los que asistieron, con sus preguntas que volvieron interesante el evento también. Y cabe reconocer que hay un equipo que está trabajando en cada preparatoria con esta academia. Desgraciadamente no hemos tenido la oportunidad de reunirnos de manera sincrónica y en un evento público, pero hay infinidad de reuniones con ellos, particularmente los jueves, ¿no? Entonces, próximo compromiso, un foro de la academia, que no se nos vaya el siguiente ciclo sin él, ¿no? Muchas gracias. Con esto, gracias. La Universidad Autónoma de Sinaloa y la Dirección General de Escuelas Preparatorias les agradece a todos y a cada uno de ustedes por asistir a este seminario Pensamiento Matemático, Análisis Comparativo para la Concreción en el Aula. Les deseamos una buena tarde. También agradecer a los compañeros de la Dirección de Comunicación Social por permitirnos los espacios y el apoyo que nos han brindado en este evento. También al señor rector, doctor Jesús Madueña Molina, por las atenciones que han tenido con nosotros. Gracias. Buena tarde.